Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguramente se acuerden de alguna película de la saga Pesadilla en Elm Street. La primera se estrenó en 1984 y está protagonizada por un grupo de jovenzuelos, de unos chavales, ¿no? Pues adolescentes y tal, con sus amoríos, pero que resulta que tenían un problema, que es que por las noches se le presentaba un ser maligno en sus pesadillas que decía llamarse Freddy Krueger. Seguramente se acuerden de esa película y de ese personaje, ¿no? Que es horripilante, a mí me daba mucho miedo de pequeño y bueno, pues la verdad es que es terrorífico, ¿no? Es un personaje terrorífico. Pero, ¿qué me dirían si les dijese que la película se estrenó en 1984, pero hubo un caso el día 9 de mayo de 1981 que publicó el New York Times en donde se informó de una misteriosa muerte de 18 ciudadanos de Laos, refugiados en Estados Unidos, aparentemente con una salud de hierro, estaban perfectamente, y que, pues como decíamos, 3 años antes del estreno de la película, habían aparecido muertos en extrañas circunstancias. Las causas de la muerte jamás fueron determinadas, fueron siempre desconocidas y pues la característica que tuvieron es que habían tenido una serie de pesadillas anteriormente, en las anteriores noches, y todos tenían una mueca de terror en el rigor mortis, es decir, en la última cara que pusieron antes de morir, ¿no? Bueno, algunos investigadores exponían que realmente la película de Pesadilla en Elm Street estaba basada en hechos reales y no se equivocaban, porque lo que ocurrió en el año 1981 era solo el principio. Y es que a principios de 1980, los medios de comunicación de Chicago y Los Ángeles también se habían hecho eco de una extraña epidemia que se había apoderado de una población en el suroeste de Singapur. Había bastantes varones, jóvenes sobre todo, que informaron de tener pesadillas horribles, llegándose incluso a negar a dormir, negarse lo que viene siendo las horas de sueño durante días y días. Los jóvenes estaban perfectamente sanos, eran saludables, no tenían ningún tipo de problema psicológico y resulta que se llegaron a hacer adictos al café y a estimulantes, a diferentes estimulantes que les permitiese estar despiertos porque rechazaban cualquier tipo de relación con irse a dormir, irse a la cama, en base a una serie de pesadillas que decían tener en donde tenían la imagen de unos seres que se ponían encima de ellos y les atrapaban, bueno, pues básicamente les ahogaban. Con el tiempo, aquellos estudiantes estaban exhaustos y se rindieron al sueño y al final no pudieron aguantar, ¿no? Los familiares un poco aliviados diciendo, bueno, ya se le pasará al chico, ¿no? Será una cuestión de la edad. Pero lo que pasó es que progresivamente en aquella población de Singapur iban apareciendo todos esos chavales, de hecho fueron 230 casos en 8 años, en donde aquellos chicos se levantaban, bueno, o al menos levantaban a su familia entre gritos de pánico que se oían en sus dormitorios, y es que parecía que aquellos chicos estaban atrapados en sus propias pesadillas. Estaban muy mal, estaban gritando, gimiendo, jadeando, asfixiándose, incluso en algunos casos, alguno de ellos sacaba espuma por la boca antes de que los padres intentasen despertarlos. Y justo en el momento en el que parecía que se iban a despertar, de repente morían violentamente con convulsiones y jamás volvían a despertarse. Se producía una muerte repentina. Bueno, las autopsias no llegaron a determinar una causa normal, natural, de las muertes de aquellos estudiantes, de aquellos chicos, además todos varones. Y bueno, lo cierto es que hubo una oleada de pánico popular en aquella zona de Singapur porque nadie podía, bueno, nadie estaba a salvo de todo eso, ¿no? No parecía haber ningún tipo de patrón detrás y le podía tocar a cualquier chaval, ¿no? Es una cosa interesantísima. Lo cierto es que la ciencia empezó a estudiar esto y bueno, pues le puso un nombre incluso. Ya en el año 1977 en Estados Unidos hubo un caso con refugiados asiáticos también bueno, pues de los Hmong, de este pueblo de los Hmong chinos en Estados Unidos, y lo cierto es que la ciencia empezó a llamarlo el síndrome de la muerte súbita inesperada.
inesperada que estaría afectando a adolescentes y adultos, a menudo durante el sueño y siempre pues con una muerte súbita con origen desconocido y siempre en hombres jóvenes. Y entonces, claro, lo interesante fue que en la casuística que se empezó a recopilar desde el año 77, las pesadillas eran todas idénticas, es decir, los mismos seres, las mismas pesadillas, los mismos sueños. Y esto se enlazó rápidamente con la parálisis del sueño, el fenómeno de la parálisis del sueño, que ya hemos analizado algunas veces y que hoy vamos a profundizar mucho por este caso, ¿no? Estaríamos prácticamente hablando del siguiente nivel de la parálisis del sueño, que devendría directamente en la muerte. No olvidemos que la parálisis del sueño pues es pues la incapacidad para poder moverse durante un sueño profundo, ¿no? Una incapacidad total en el momento en el que te vas prácticamente estás entrando en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, ¿no? Normalmente viene acompañado de que tú cuando te estás empezando a dormir, tus brazos y tus piernas están como congelados e inútiles, no puedes moverlos y aunque tu cerebro está pensando en moverte, no puedes moverlos, no puedes mover tu tronco, no puedes mover tu cuerpo, ¿no? Está asociado también a una falta de respiración, como que parece que te está quitando el aire, y esto puede pasar cuando estás durmiendo de lado o sobre todo cuando estás durmiendo de frente, boca arriba. Cuando se abren los ojos, porque en estas parálisis de sueño suele ocurrir que puedes llegar a abrir los ojos y entonces en este tipo de casos pues parece que puedes ver la misma imagen de una criatura pequeña, a veces pálida, a veces oscura y sentada sobre tu pecho. Bueno, en algunos casos, mientras que eso ocurre, los casos más extremos y donde luego venían acompañados, como decíamos, de situaciones de muerte súbita, pues estos chicos decían que que estas entidades llegaban a cortarles el pecho con una especie de cuchillo, una especie de daga, como si estuviesen haciéndoles una autopsia pero estando vivos, ¿no? Y de hecho decían también, y esto es más habitual de lo que podemos imaginarnos, y esto se lo digo por la cantidad de emails que recibo con casos así desde hace años, con casos de gente normal como ustedes y como yo, que me cuentan lo que les ocurre, ¿no? Y es que me dicen que además de este tipo de visiones de entidades encima de ti o al lado de ti, es gente que llega a notar o a sentir el peso de este tipo de entidades, pues como sentándose o poniéndose de pie encima de tu cama. Bueno, este tipo de fenómenos suele acabar con que solo cuando gritas con la mayor de tus fuerzas, al fin consigues moverte y al fin consigues hacer desaparecer todo este tipo de visiones, que es lo que quizá los chicos, los 230 casos que hablábamos de Singapur, no pudieron hacer y finalmente acabaron falleciendo. Bueno, ¿qué tipo de figuras aparecen en este tipo de visiones de posibles demonios reales en nuestras pesadillas? Porque tenemos que entender que quizá cuando nosotros accedemos al mundo onírico, quizá podamos estar en contacto con entidades malignas o con entidades que no sé muy bien cómo explicarlas, pero desde luego en la iglesia pues se lo toman todo esto muy en serio y tienen exorcistas y ese fenómeno, aunque nos cueste creerlo, existe a día de hoy en el siglo XXI, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiero comentarles que crean o no crean en todo esto, pues realmente se han recopilado un montón de testimonios que son interesantísimos y que yo quiero comentarles, ¿no? Las figuras que se ven son prácticamente demoníacas, pero algunas veces aparece como una mujer anciana y pequeña empujando el pecho de la gente, como además con manos frías y retorcidas. Algunas experiencias también se refieren a seres que podríamos denominar prácticamente extraterrestres, ojos almendrados, muy pálidos, pequeños, con las manos muy finas. Y bueno, pues el caso es que cada país y cada cultura pues lo reconoce de una manera o de una forma. Los jinn, por ejemplo, en la cultura arábica. También tenemos en el pueblo de Turquía, se le conoce como el demonio aplastante, que no te deja dormir por las noches porque te asfixia. En África, por ejemplo, es conocido como el diablo a caballo en la espalda. Por ejemplo, los Hmong, este pueblo chino, lo conocen como el demonio triturador. Por ejemplo, en Filipinas se le llama los Bangungot.
Por ejemplo, en Japón los Pokuri, y bueno, pues en otras partes del mundo pues se tiene muchas otras definiciones, ¿no? Pero vamos, básicamente es siempre el mismo ser que sería capaz de crear una muerte súbita en tus pesadillas, en tu mundo onírico, porque llegase prácticamente a estar conectado tu mundo onírico o tu proyección en el mundo onírico con lo que eres de carne y hueso, ¿no? El Vicente Fuentes de carne y hueso o ustedes de carne y hueso, ¿no? El caso es que bueno, pues todo esto podríamos decir que es flor de un día, que son casos aislados, ¿no? Pero resulta que en el arte y en la medicina, pues y incluso en la alquimia, pues encontramos menciones como por ejemplo un cuadro de Henry Fussell, pintado al óleo, de 1781 que se llama La pesadilla. Y ahí se ve perfectamente un ser sentado sobre el pecho de una mujer, y además en este caso es sobre una mujer, ¿no? Que además está dormida ante la presencia de un caballo pues, demoníaco, como una especie de presencia ahí que estaría un poco representando pues una especie de representación del mal, ¿no? Pero es interesante porque ha habido durante toda la historia de la humanidad pues testimonios de los famosos íncubos y súcubos, íncubos comunes en la Europa medieval, por ejemplo, y siempre de carácter sexual, que es lo que podríamos estar hablando de esa parte del fenómeno de las abducciones que tiene que ver con la sexualidad, o incluso los súcubos, que son en este caso las hembras de los íncubos, y que, bueno, pues se ocupan de asfixiar, son presencias asfixiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto yo como investigador, pero también como ingeniero, he intentado irme a la ciencia y decir, bueno, ¿esto cómo lo pueden explicar? ¿No? ¿Qué fundamentos hay? ¿No? Bueno, pues hay algunos estudios que hablan de que el exceso de alcohol, el exceso de comida, el estrés, incluso el medio ambiente, la contaminación, deficiencias nutricionales de vitaminas, podrían crear algún tipo de visiones pues, alucinógenas o básicamente, bueno, pues alucinaciones, ¿no? Pero claro, el problema está en que siempre son las mismas, teniendo en cuenta con la gran cantidad de psiques, de mentes, de educaciones que hay en todo el mundo, de pueblos diferentes, con culturas diferentes, en pueblos diferentes, en épocas diferentes, y todos hablan de lo mismo. Bueno, también es interesante el hecho de que la ciencia habla de aberraciones genéticas, de que quizá tú tienes una predisposición genética a soñar o a sentir diferentes sensaciones, ¿no? Pero bueno, claro, esto luego también por otro lado en la ciencia aparecen las autopsias de la gente que ha muerto con esos denominados demonios reales que aparecen en las pesadillas. Y resulta que en las autopsias se ha llegado a ver anomalías cardíacas, como si el corazón hubiese estado bajo un inmenso peso de la caja torácica, y entonces pues prácticamente apareciese un poco aplastado, y esto era una cosa interesante que no debería de aparecer, pero sin embargo aparecía en estos casos de muerte súbita repentina en base a la aparición de supuestas entidades demoníacas en las pesadillas, ¿no? Bueno, entonces claro, yo hablo del tema del estrés. Yo soy una persona que he tenido épocas de estrés que han sido impresionantes y que bueno, pues que se han podido venirse acompañadas de cierto fenómeno de la parálisis del sueño, no hasta llegar al tema de sentirme asfixiado, pero sí hasta llegar al tema de no poder mover mi cuerpo y de ser consciente de ello, intentar moverlo y no poder, ¿no? Entonces yo, claro, en su día ya estuve estudiando esto y me di cuenta de que había explicaciones como que algunos circuitos neuronales siguen sobreexcitados, porque tu día es una excitación total y estás muy nervioso por muchas cosas, y cuando te vas a la cama tus neuronas siguen sobreexcitadas y se producen algunas pesadillas que las personas pueden sentir casi como reales, ¿no? Pero yo siempre he llegado a la misma conclusión, ¿no? De que por qué siempre las mismas pesadillas en diferentes grupos de humanos. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces tuve que buscar y bucear una vez más en la casuística de la parálisis del sueño, ¿no? Y me encontré con muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, teniendo en cuenta que la parálisis del sueño sería una incapacidad transitoria de hacer cualquier tipo de movimiento voluntario en el momento en el que te estás empezando a dormir, en ese estado de sueño y de vigilia, porque viene siempre acompañado con un sentimiento de gran angustia. Es que son cosas, son pautas, son patrones que sí se repiten en todos los casos, ¿no? Es que en el momento de empezar a dormir, una gran angustia, que te dura además de entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis
puede llegar a ceder espontáneamente. Pero estamos totalmente conscientes, como decía, y se producen tres factores diferentes. De hecho, esos tres factores es que son de libro, ¿no? Tienes como un factor intruso. Y esto lo hablamos también con ese vídeo que la verdad es que me gustó muchísimo hacerlo, que era de esa sensación de sentirse observado, ¿no? Hay gente que tiene el factor intruso. Es una sensación de una presencia que se identifica con un intruso y una sensación de miedo en la habitación. Y suele venir acompañado de visiones pues visuales, ¿no? De sensaciones visuales, auditivas e incluso táctiles, como si alguien te diese la impresión de que te estuviesen empezando como a tocar, pero muy muy levemente, muy muy sutilmente, o incluso a susurrar. Luego tenemos el factor íncubo, ¿no? Que es la sensación de ser tocado o presionado directamente en alguna parte del cuerpo, con frecuencia en el pecho, y entonces, claro, tú tienes la sensación de asfixia, de que no puedes respirar, y tienes como incluso cierto dolor, y esto lo he llegado a experimentar yo alguna vez, pero muy poco. Yo he visto, tengo emails de gente que sí que experimenta un dolor y una presión impresionante, ¿no? Y pensamientos de que te vas a morir si sigues así, ¿no? Y que esperemos que se acabe ya este episodio de parálisis del sueño, porque realmente estás pasándolo realmente mal, ¿no? Se domina así como una metáfora del relato arquetípico, como decíamos, de los íncubos. Y luego esta especie de movimiento ilusorio, ¿no? Que en algunas ocasiones te da la impresión de que o te estás asfixiando o te estás empezando como a caer, ¿no? Como a caer o a volar o a flotar, ¿no? Como si te fueses a caer de un edificio, ¿no? Bueno, todos estos factores vienen acompañados de una serie de experiencias que son alucinantes y que os voy a contar, ¿no? Como por ejemplo, la sensación de presencia, esa sensación de que hay una o varias presencias en tu casa o en tu cuarto y que tú identificas, como decíamos, como intrusos y que lo sabes, incluso antes de verles aparecer, ya sabes que están ahí, que estás mirándolo, ¿no? Y es un poco como esa sensación que me contaba hace poco en un email un lector de Ufópolis, ¿no? Un suscriptor del canal de Vicente Fuentes, y que me decía que, por ejemplo, la gente que son francotiradores, no pueden mirar durante mucho tiempo a su víctima, porque la víctima, de alguna manera, aunque esté a 100 metros, sabe que le están mirando, ¿no? Y es esa sensación de que te están mirando la que se repite en los episodios de parálisis del sueño, ¿no? Y entonces, bueno, pues en algún momento se siente que la presencia, como que hay movimiento alrededor de ti, aunque estés en la más absoluta oscuridad, como que lo ves, y llegas a ver como incluso entidades que entran en tu habitación, que llegan a acercarse a tu cama, que incluso se sientan al lado de ti, y tú sientes la presión de que tu colchón se hunde en ese helado. La mitad de las personas que relatan todas estas cosas, pues saben identificar dónde y saben identificar la presión y el peso de ese tipo de entidades, ¿no? Es interesantísimo. Luego, todo esto viene acompañado de un sentimiento de que esto es una presencia amenazante, que tú no la quieres ahí, ¿no? Que te está dando miedo, ¿no? Y que tienes la necesidad de despertarte lo más pronto posible. Luego, por otro lado, tienes ese sentido y sentimiento de que esa entidad pues te está acompañando y no te va a crear ningún tipo de bien. Lo entiendes casi como una fuerza sobrenatural, demoníaca, ¿no? Como si tuviese la intencionalidad de poseerte, ¿no? De alguna manera. Luego tienes las alucinaciones visuales, vívidas, inconstantes, es decir, a veces son intermitentes, vagas e indefinidas. Nunca llegas a verlo con una definición, en alta definición, podríamos decir, ¿no? Nunca lo llegas a ver perfectamente, ¿no? Pero siempre lo reconoces como real. Luego, por otro lado, tienes la impresión de esas hombres sombra, esos hombres sombrero de los que hablábamos, o incluso entidades fantasmales como poltergeist, como una especie de niebla, incluso una figura oscura a los pies de la cama, sin más, o esqueletos e incluso calaveras. También se han llegado a tener alucinaciones acústicas, auditivas, es decir, y de hecho cuando las está sintiendo, la gente cuando lo siente, pues tiene muy claro que no está dentro de su cabeza, que lo ha escuchado fuera, que es algo exterior, es decir, que no están locos, que cuando lo están sintiendo no están locos, lo que están sintiendo es real, no viene de dentro, viene de fuera. Son sonidos elementales, mecánicos e intensos, como por ejemplo zumbidos, rumores, siseos, correteos en la casa, rugidos raros, no identificables por ningún animal, pero son rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos,
chillidos, rechinadas o incluso gimoteos de alguien que está llorando en tu casa. Y esto también os puedo comentar que de pequeño, y esto casi en directo me acabo de acordar, y es curioso, ¿no? Pues me ocurrió una sola vez, ¿no? Estando de pequeño. Unos gimoteos en mi casa, no podría ser, no era nadie no era mi familia, ni mi hermana, ni mi padre, ni mi madre, ¿no? Una cosa interesante es que también se llegan a escuchar sonidos ya más de la casa, como timbres de teléfono que no se producen, sirenas, herramientas, motores eléctricos, golpes de puertas, portazos, muebles que se arrastran, vidrios o vajilla rompiéndose, música extraña, sonidos de radio con ruido blanco, incluso muchas emisoras que se ponen a la vez, ¿no? Como sonidos de radio intentando sintonizar emisoras, todas a la vez, voces humanas, griterío y sobre todo esa sensación de leves susurros. Esa es la principal, leves susurros como muy cerca de tu oído. Luego tenemos alucinaciones táctiles, como decíamos, lo que el colchón que se hunde, pero sobre todo la sensación de que te están retirando las sábanas o que alguien te llega incluso a agarrar fuertemente las manos. De hecho, hace poco una chica me comentaba que había tenido una experiencia de visitantes de dormitorio en donde había estado forcejeando con una entidad que la había cogido de las manos, del cuello, que tenía las señales del cuello, ¿no? Muy interesante. Luego, por otro lado, el tema de las dificultades respiratorias, ¿no? Esa presión en el pecho, estrechez alrededor del cuello, como manos frías tocándote alrededor del cuello, sensación de sofoco y asfixia, ¿no? Como de estrangulamiento. Y luego, pues, ataques físicos, por otro lado, siempre acompañados de una sensación de estar ante una entidad maligna, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí todo esto me interesa muchísimo, porque cuando estamos en el mundo de los sueños, ¿dónde estamos realmente, no? Es posible que lleguemos a un estado de percepción donde podamos ver otras entidades que estarían prácticamente pues en una dimensión que está solapada con la nuestra. El mundo real y el mundo onírico. No sabemos qué es el mundo de los sueños, pero allí vamos prácticamente un tercio de nuestra vida, ¿no? Las visiones en el mundo de los sueños, en estas parálisis del sueño, son comunes a todos los seres humanos y me parecen increíbles porque es, por tanto, un fenómeno que se produce, sea cual sea la personalidad del individuo y el tiempo y la cultura y la civilización que sea. Y luego, teniendo en cuenta también que la psique de los individuos es muy diferente, yo soy muy diferente seguramente de ustedes, pero también tenemos en común algunos arquetipos, pero cada persona realmente es diferente, ¿no? Y el caso es que todo el mundo cuenta lo mismo, ¿no? Y de hecho, si somos capaces de ver a estos seres, eso significa que estos seres son reales y por tanto pueden matarnos, como ha ocurrido con esos 230 casos. Y si esos seres llegasen a introducirse en el mundo de los sueños, ¿llegarían a causarnos tanto miedo o llegarían a ejercer tanta presión como para matarnos? Bueno, pues esta es la hipótesis que estamos barajando en este programa, ¿no? También es interesante que la ciencia en el futuro tendrá mucho que decir al respecto, si es abierta, como debería de ser, ¿no? Como lo era en el siglo XIX, como lo era nuestro amado Nikola Tesla, ¿no? Y se podría llegar a estudiar si esto es genético, es decir, si hay gente que está más predispuesta que otra o si tiene más sensibilidad que otra para vivir este tipo de vivencias, ¿no? ¿Por qué a unas personas sí y a otras personas no? Y luego, por otro lado, si la pregunta, ¿no? Si el fenómeno podría aprovechar la debilidad de alguna gente o la fortaleza de alguna gente o la sensibilidad, como decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace elegir a una persona? Bueno, el tema es que estaríamos hablando de que realmente sí existirían entidades sobrenaturales, por mucho que nos cueste y por muy racional que podamos ser. Yo soy químico, soy matemático, yo, en fin, tengo mis estudios, ¿no? Pero también soy un hombre abierto y ustedes también lo son si están viendo este vídeo, seguro, ¿no? O lo querrían ser, o quizá pues lo tienen ahí, ¿no? Quizá esa posible apertura de mente, ¿no? Y el hecho de que esas entidades podrían existir, y por ejemplo, hace poco ha habido un caso de un exorcismo en Burgos de una chica, ¿no? Durante mucho tiempo y bueno, pues incluso el Vaticano tiene una línea de teléfono especializada en casos de exorcismo, ¿no? Es decir, es algo que, aunque no esté en nuestro día a día, pues ocurre alrededor del mundo y es una realidad que está ahí, ¿no? Como el fenómeno ovni, ¿no? Aunque no se hable, pues está ahí. El caso es que, bueno, pues yo
Yo me quedo con esas sensaciones de ver uno de esos incubos o súcubos encima tuya, ¿no? Esas entidades más pálidas o más oscuras, pequeñas, no muy grandes, ¿no? Pues prácticamente asfixiándote. Luego me quedo con esa sensación de no poder mover músculos en un momento dado, ¿no? Que, como les decía, a mí me ha pasado alguna vez. Me quedo con ese momento en el que tu colchón se hunde, oyes gemidos o oyes susurros, ¿no? Y me quedo con el tema de que no estamos hablando de una autosugestión, porque una cosa es la autosugestión y las pesadillas, y yo tengo unas pesadillas yo básicamente tengo unos sueños increíbles, ¿no? Pero no estamos hablando de sugestión ni del mundo onírico, sino que estamos hablando de un fenómeno real que hace que entidades sobrenaturales sean capaces de traspasar su dimensión bueno, pues prácticamente afectar la nuestra, llegando incluso a 230 muertos, como decíamos, en esos incidentes aislados que ha habido en Singapur y también en otras partes del mundo, ¿no? Las mismas pesadillas, los mismos seres bueno, pues los mismos hechos, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que es un tema que remueve mucho. Estoy seguro de que ustedes se han sentido o han podido sentirse identificados con alguna cosa que he contado. Yo les animo a contarlo y a comentarlo en los comentarios de este vídeo, a enviarme si quieren ustedes emails. Yo me los leo todos, aunque no pueda responder a todo el mundo, pues yo me lo leo todo y me sirve mucho para comentarles un poco pues este tipo de casos, ¿no? Bueno, pues siempre animarse a contar las cosas, ¿no? No cortarnos, tenemos solamente una vida, ¿no? Pues hablemos de lo que es realmente interesante en esta vida, ¿no? Y de lo que nos ha pasado, ¿no? Y de lo que no podemos explicarlo, y de lo que de alguna manera quizá hablando entre todos pues podamos llegar a alguna conclusión, ¿no? Bueno, pues para eso estamos. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Cuestión de la edad, pero lo que pasó es que progresivamente en aquella población de Singapur iban apareciendo todos esos chavales, de hecho fueron 230 casos en 8 años, en donde aquellos chicos se levantaban, bueno, o al menos levantaban a su familia entre gritos de pánico que se oían en sus dormitorios, y es que parecía que aquellos chicos estaban atrapados en sus propias pesadillas. Estaban muy mal, estaban gritando, gimiendo, jadeando, asfixiándose, incluso en algunos casos, alguno de ellos sacaba espuma por la boca antes de que los padres intentasen despertarlos. Y justo en el momento en el que parecía que se iban a despertar, de repente morían violentamente con convulsiones y jamás volvían a despertarse. Se producía una muerte repentina. Bueno, las autopsias no llegaron a determinar una causa normal, natural, de las muertes de aquellos estudiantes, de aquellos... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguramente se acuerden de alguna película de la saga Pesadilla en Elm Street. La primera se estrenó en 1984 y está protagonizada por un grupo de jovenzuelos, de unos chavales, ¿no? Pues adolescentes y tal, con sus amoríos, pero que resulta que tenían un problema, que es que por las noches se le presentaba un ser maligno en sus pesadillas que decía llamarse Freddy Krueger. Seguramente se acuerden de esa película y de ese personaje, ¿no? Que es horripilante, a mí me daba mucho miedo de pequeño bueno, pues la verdad es que es terrorífico, ¿no? Es un personaje terrorífico. Pero, ¿qué me dirían si les dijese que la película se estrenó en 1984, pero hubo un caso el día 9 de mayo de 1981 que publicó el New York Times en donde se informó de una misteriosa muerte de 18 ciudadanos de Laos, refugiados del suroeste de Singapur? Había bastantes varones, jóvenes sobre todo, que informaron de tener pesadillas horribles, llegándose incluso a negar a dormir, negarse lo que viene siendo las horas de sueño durante días y días. Los jóvenes estaban perfectamente sanos, eran saludables, no tenían ningún tipo de problema psicológico y resulta que se llegaron a hacer
adictos al café y a estimulantes, a diferentes estimulantes que les permitiese estar despiertos porque rechazaban cualquier tipo de relación con irse a dormir, irse a la cama, en base a una serie de pesadillas que decían tener, en donde tenían la imagen de unos seres que se ponían encima de ellos y les atrapaban, bueno, pues básicamente les ahogaban. Con el tiempo, aquellos estudiantes estaban exhaustos y se rindieron al sueño y al final no pudieron aguantar, ¿no? Los familiares un poco aliviados diciendo, bueno, ya se le pasará al chico, ¿no? Serán criados en Estados Unidos, aparentemente con una salud de hierro, estaban perfectamente, y que, pues como decíamos, 3 años antes del estreno de la película, habían aparecido muertos en extrañas circunstancias. Las causas de la muerte jamás fueron determinadas, fueron siempre desconocidas y pues la característica que tuvieron es que habían tenido una serie de pesadillas anteriormente, en las anteriores noches, y todos tenían una mueca de terror en el rigor mortis, es decir, en la última cara que pusieron antes de morir, ¿no? Bueno, algunos investigadores exponían que realmente la película de Pesadilla en Elm Street estaba basada en hechos reales y no se equivocaban, porque lo que ocurrió en el año 1981 era solo el principio. Y es que a principios de 1980, los medios de comunicación de Chicago y Los Ángeles también se habían hecho eco de una extraña epidemia que se había apoderado de una población de aquellos chicos, además todos varones, y bueno, lo cierto es que hubo una oleada de pánico popular en aquella zona de Singapur porque nadie estaba a salvo de todo eso, ¿no? No parecía haber ningún tipo de patrón detrás y le podía tocar a cualquier chaval, ¿no? Es una cosa interesantísima. Lo cierto es que la ciencia empezó a estudiar esto y bueno, pues le puso un nombre incluso. Ya en el año 1977 en Estados Unidos hubo un caso con refugiados asiáticos también de los Hmong, de este pueblo de los Hmong chinos en Estados Unidos, y lo cierto es que la ciencia empezó a llamarlo el síndrome de la muerte súbita inesperada, que estaría afectando a adolescentes y adultos a menudo durante el sueño y siempre pues con una muerte súbita con origen desconocido y siempre en hombres jóvenes. Y entonces, claro, lo interesante fue que en la casuística que se empezó a recopilar desde el año 77